Bueno, mis hermanos, recordemos que estamos estudiando la doctrina de la Iglesia, tomando como guía la Confesión de Fe de Londres de 1689, a la cual nosotros como Iglesia nos adherimos. Y en ella se nos presenta la Iglesia en dos sentidos, que es lo que venimos hablando. Primero, se nos habló de la Iglesia en términos universales, y fue donde estuvimos hablando de los párrafos número 1 al párrafo 4 de la Confesión de Fe en su capítulo 26, que habla de la Iglesia. Y también nos habla en el sentido de la Iglesia local. Ya pasamos la parte universal y ahora estamos tocando la parte local, y es el párrafo 5 en adelante hasta el 15 prácticamente, y en este momento nos encontramos en este párrafo 5, que dice lo siguiente. Quiero volvérselos a leer para que lo tengamos en cuenta. Dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Así que, hermanos, recordando este párrafo, hasta este punto hemos visto lo siguiente. Hemos visto, de acuerdo a lo que aquí hemos tenido, qué es la iglesia local. Hemos visto quién es el dueño de esta iglesia local, cuál es el propósito de esta iglesia local, cuál fue el propósito que el dueño de la iglesia tiene con ella, y vimos que es llamar, reunir, edificar y comisionar a su pueblo para formar iglesias locales. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos considerando que el Señor hace un llamado a la observancia de vida del culto público, como observamos en esta última parte del párrafo, y para ello estamos respondiendo juntos a la siguiente pregunta, que fueron la primera pregunta con la que iniciamos esto: ¿por qué son especiales los cultos públicos de adoración? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Qué es lo que hace? O sea, el Señor llama a que toda la iglesia, todos se formen, iglesias locales se formen. Cuando las iglesias locales se formen, ellos anden juntos de acuerdo a lo que el Señor les manda, y dentro de lo que el Señor les manda, les llama a que usted y yo tengamos una observancia de vida del culto público. Ahora, ¿por qué es que el Señor lo hace? Bueno, el Señor nos quiere mostrar qué es lo que hace especial un culto público de adoración. Y dijimos que lo que hace especial un culto de adoración es porque Dios ha prometido su presencia especial en medio de su pueblo. Cuando su pueblo se reúne formalmente en culto, ahí está el Señor en medio de ellos. También dijimos que al reunirnos, ¿por qué son especiales? Bueno, porque al reunirnos expresamos mejor lo que somos y lo que Dios ha hecho en nosotros. También hablamos de que es especial porque se presenta un diálogo entre Cristo y su pueblo, y hace una semana estuvimos hablando que el culto de adoración es especial porque se despliegan todos los medios de gracia. ¿Sí recuerdan? Y además de esto, no solamente que son todos, sino que se potencian. ¿Sí recuerdan? En esta mañana terminaremos con otro argumento que espero sea usado por el Espíritu Santo para nuestra edificación y confirmación. Un culto público de adoración es especial porque capacita y prepara a sus miembros para las demás funciones de la vida cristiana de manera coordinada y armónica. Yo sé que el título es largo, pero hermano, esto es lo que hace especial culto de adoración. Un culto de adoración es especial, ¿por qué? Porque capacita, porque prepara a sus miembros, ¿sí? A los que hacen parte de la iglesia, los prepara para las demás funciones de la vida cristiana de manera coordinada y armónica. Ya le voy a explicar en el resto de la enseñanza este título, que es lo que espero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, capacita y prepara a los miembros para las demás funciones de la vida cristiana de manera coordinada y armónica. Coordinada y armónica. Bueno, hermanos, para empezar a desarrollar este título,
quiero que sepamos lo siguiente. Hermano, el cristianismo no es solamente un culto dominical. Eso no es el cristianismo. Y yo espero que esta enseñanza la prestemos mucha atención, mis amados. Usted y yo no podemos reducir el cristianismo solamente a un encuentro dominical. No lo podemos reducir a eso. Eso sería religiosidad. ¿Qué es el cristianismo, mis amados? El cristianismo es una vida dedicada a seguir. Acuérdense, somos discípulos. A seguir y servir al Señor Jesucristo, quien nos llamó por su gracia. Eso es en términos muy generales lo que es la vida cristiana. Una vida dedicada a seguir y a servir al Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace especial un culto de adoración es que allí, en ese día y en ese lugar, es que el pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable es reunido. Pero es reunido ¿para qué? Acuérdese de lo que hemos hablado. Hay un diálogo entre Cristo y la iglesia. Así que es expuesta ¿qué? ¿Qué es expuesta? La palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Bueno, hermanos, así que en este día, cuando el Señor hace esto, que nos llama, nos habla, tiene una comunicación con nosotros, lo hace con el fin ¿de qué? De que usted y yo seamos, exponiendo todos los medios de gracia, que usted y yo seamos capacitados y preparados para esta vida cristiana. Hermano, en este día, en este lugar, es que el Señor nos ha llamado y nos ha reunido para instruirnos y fortalecernos, para que usted y yo seamos capacitados y preparados, conociendo lo que Dios demanda de nosotros, lo que nosotros nos corresponde como cristianos en esta vida. ¿Sí? Así que un culto público, cuando hablamos del culto público de adoración, quiero usar estas palabras, hermano, pero no quiero que lo veamos en términos, no sé, equivocados, sino que un culto público es el centro de operaciones de la iglesia. Eso es un culto público. Es decir, hermanos, es donde usted y yo venimos y nos reunimos y se nos da lo que necesitamos para ser la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Es aquí, hermanos, es aquí. Y hoy que usted y yo somos enseñados como soldados de Jesucristo para ser la sal y la luz en medio de este mundo caído. ¿Es en dónde? En el día de reposo, en el día del culto de adoración, donde usted y yo, hermanos, somos instruidos para poder ser esa columna y baluarte de la verdad, para ser la luz y la sal de este mundo caído. Es en este lugar, hermano, no es en otra parte, no es en ningún otro lugar, sino en la iglesia, en medio del culto público de adoración. Así que, mis amados, un culto público de adoración coopera, ayuda de manera directa para el bien de los que aman a Dios. Cuando hablamos de Romanos capítulo 8, que dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, esa palabra ayuda es que coopera, es decir, hermano, que todo está listo, todo está preparado para que a la palabra de Dios todo eso sea usado para el bien de los que aman al Señor. Así que cuando usted y yo estamos hoy aquí reunidos, Dios ha prometido que en medio de su pueblo Él está para hacerles bien. Así que todo lo que hacemos hoy, todas las cosas, cooperan, hermano, para nuestro bien, edificándonos para que el crecimiento de la iglesia sea evidente. Y para que no solamente sea evidente, sino que sea de manera coordinada. Cuando usted escucha esta palabra coordinada, es que, hermano, prácticamente hay un orden. Dios quiere que haya un orden, Dios quiere que todo sea coordinado. Así, de esta manera, la iglesia pueda trabajar piadosamente en un mismo sentir y pensar. Eso es coordinado. Eso es coordinado. Piense, si usted tiene un pensamiento coordinado, hermano, entonces lo que usted va a hacer es que cuando usted le dé la orden a este pie va a caminar hacia donde usted dice. ¿Sí? Pero si yo tenemos dos pies, piense si esto estuviera descoordinado, un pie para adelante y otro para atrás. ¿Qué hacemos? ¿Podemos avanzar? No, nos hacemos un daño. ¿Es así o no es así?
Entonces, de manera coordinada, es que Dios quiere que en este día, todos reunidos juntos, seamos instruidos, seamos enseñados, capacitados y fortalecidos en un ¿qué? En un mismo pensar y en un mismo sentir. Eso solamente va a pasar en medio de ¿qué? Del culto público de adoración. Ahora empieza a entender usted un poquito más del título, que en el día de adoración es especial. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara y nos capacita para que todos nosotros de manera coordinada y armónica podamos crecer. ¿Ya entiende un poquito más? Así que la intención de Dios cuando nos reúne como un padre a sus hijos es que todos crezcamos armónicamente. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, pasajes que usted y yo conocemos muy bien, pero que tenemos que seguir trabajando porque es el fundamento realmente de lo que hacemos en este día. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Acompáñeme allí, por favor, mi querido hermano. Y mire que este pasaje nos habla y nos muestra prácticamente el orden que hemos venido trabajando en todas estas escuelas dominicales. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, nos dice lo siguiente, hermanos. Y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó. ¿Quién es el mismo? El Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? Constituyó, llamó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, miren, aquí podemos aprender algo importante, algo importante. No hay nada más extraño que un grupo de creyentes reunidos o una iglesia donde todos piensen diferente o donde cada uno vaya por su lado. Eso no se llama iglesia. Eso no es iglesia. No hay nada más extraño, no hay nada más feo que ver a un grupo de creyentes reunidos, si es que tal vez se puedan llamar creyentes, que estén en una iglesia, se hagan llamar iglesia y todos piensen diferente. Eso nunca lo va a prosperar el Señor. Nunca lo va a prosperar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a prosperar? Porque ese no es el fin de Dios. No es el fin del Señor. De seguro, hermanos, ahora yo estoy seguro de algo. Que no falta el que en medio de una congregación no esté de acuerdo. Es decir, no falta que en medio de una congregación alguien esté en desacuerdo. Eso es una realidad, hermano. Y eso lo vemos en todas partes, en toda congregación. Vemos que no falta el que siempre quiere poner su problema. Eso es de ahí. Ahora, creemos también que esta persona puede que sea ganado por la verdad. Puede que sea ganado por la palabra expuesta, puede que sea ganado por la iglesia del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, puede que esta persona se arrepienta, puede que esta persona sea ganada por la verdad, pero quiero que sepa una cosa también. Frecuentemente, estas personas que están en desacuerdo en una iglesia no se arrepienten, no lo hacen, sino que cegada por su orgullo, porque empieza a criticar todo lo que se hace, cegada por su orgullo y por su obstinación, termina por fuera de la congregación. Termina por fuera de la congregación. Ahora, ¿quieres saber por qué? ¿Cuál es la razón por la cual una persona termina por fuera de la congregación? ¿Por qué? Hermano, sencillo, por lo que le acabo de leer en la palabra. ¿Por qué la iglesia
dispuesta por el Señor Jesucristo, es un grupo de personas que el Señor los asemeja a un cuerpo que bajo el orden del Señor y bajo el cuidado y la guía de un pastor son edificados para tener ¿qué? Para tener ¿qué? Armonía, unidad, estar juntos, hermano. Si no, no se pueden edificar. Por esa razón, una persona que no esté de acuerdo en la iglesia, si no se arrepiente, saldrá de ella, saldrá de ella. Y va a salir de ella porque esa no fue la razón por la cual la instituyó el Señor Jesucristo. Esto es serio, hermanos. Yo quiero que le prestemos mucha atención a estas enseñanzas, porque el Señor nos está enseñando qué es la iglesia. Y si esto no es lo que está pasando aquí, entonces, hermanos, sepamos una cosa, llegará el día. Llegará el día. Y yo estoy completamente convencido de lo que les enseño. Por eso es que la adoración privada, aunque es vital y aunque es necesaria, no es suficiente para cumplir el mandato de Dios. Porque la adoración privada es ¿qué? Individual. Porque está lejos de lo que el Señor ha determinado. Piense en la adoración privada, piense un momentico. Piense que en la adoración privada, piense en lo que estamos hablando de la unidad, piense en lo que el Señor Jesucristo quiere para la iglesia y piense en la adoración privada. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en nuestra adoración privada llevamos una lectura muy diferente a la del otro hermano. ¿Sí o no? Tal vez usted esté leyendo alguna parte de la Biblia, usted otra, algún hermano esté leyendo un libro, otro esté leyendo otro. Y la cuestión es que si usted está leyendo una cosa, yo estoy leyendo otra, usted está leyendo un libro y yo otro, ¿estamos aprendiendo lo mismo? Cada uno está aprendiendo ¿qué? Una cosa diferente. Es decir, hermanos, uno no solamente está siendo enseñado en una cosa y otro en otra, sino que además uno está siendo tratado en alguna situación de su corazón, el otro está siendo tratado en otra cuestión de su corazón porque es lo que el Señor le está enseñando. Pero hermano, en el culto público, todos nosotros estamos recibiendo la misma ¿qué? La misma instrucción, la misma enseñanza, la misma dirección espiritual para que todos en armonía crezcamos juntos, hermano. ¿Ve por qué es que en la adoración privada no es suficiente? Así también, hermano, usted ha escuchado que yo le he hablado aquí de esos grupos paraeclesiales. Esos grupos paraeclesiales que se levantan y son tan populares hoy. Ellos no pueden cumplir con lo ordenado por Cristo. No pueden cumplirlo. Esos grupos paraeclesiales que se reúnen sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de cabeza, sin ningún tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, cuando se reúne, cada uno de ellos va con su propia enseñanza. Ellos van a cada uno dar, no a recibir. Entonces cada uno va no para ser instruido y capacitado con los demás para apuntar una misma cosa, sino que todos con ideas despejadas, con ideas diferentes de lo que el Señor les ha enseñado, vienen a querer ponerlas sobre otros. Mano, por favor, mi hijo. Ya, tú te lo ganaste, hijo, porque deshonras al Señor y mira lo que haces. Entonces asume tu responsabilidad, Joel. ¿Estás tranquilo ahí? ¿Ya? ¿Y vas a respetar el culto, por favor? Mis amados, el Señor quiere que usted y yo nos reunamos el día de hoy para que todos apuntemos ¿a dónde? ¿A dónde? Hacia lo mismo. No para que cada uno salga de aquí con pensamientos diferentes. No, para que todos apuntemos a lo mismo. Las reuniones de adoración fueron establecidas por Cristo y por el Señor para promover y para proveer la unidad de la iglesia. Sepa eso, mi hermano, que esto nos quede bien claro en la mente. Cuando nos reunimos y la palabra es expuesta y explicada, entonces nuestros pensamientos y nuestros criterios de lo que nosotros entendemos y creemos de la palabra del Señor son unificados, hermano.
son puestos en unidad, son puestos bajo lo que el Señor nos enseña. Porque tal vez, aunque usted y yo leamos un pasaje, podamos tener diferentes opiniones de él. Cuando venimos y nos es expuesta la palabra, Dios quiere que usted y yo digamos, es hacia allá donde el Señor apunta. Todos caminemos hacia allá. Todos digamos, esto es lo que debemos pensar respecto a esto. Por eso, hermano, cuando hablamos del chisme, por eso cuando hablamos de la piedad, todos deberíamos pensar lo mismo y no de manera diferente. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, cuando hablamos de las familias, todos deberíamos pensar igual, porque si no lo hay, hermano, esto es un grave peligro en la iglesia. Así que quisiera que viéramos algunos puntos que nos ayudan a ver lo especial de los cultos. A ver lo especial de la iglesia y sus cultos de adoración cuando estamos reunidos. ¿Qué busca entonces el Señor? Capacitarnos y prepararnos para que todos pensemos que una misma cosa, que vayamos en unidad. Traer unidad, el Señor provee para unificar nuestros criterios. Entonces, veamos lo primero, hermano, de acuerdo al pasaje que leímos de Efesios capítulo 4. Mucho habría para decir ahí, muchísimo, hermano, pero veamos lo especial. Y lo primero, hermano, que nos muestra este pasaje es que nos ayuda, oiga bien, a creer y a someternos al cuidado y amor de Cristo por nuestras almas. Todos nosotros deberíamos entender y comprender y pensar una misma cosa en esto, que esto, el venir aquí, nos ayuda a creer y a someternos al cuidado y amor de Cristo por mi alma. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Cristo ha querido disponer que su iglesia sea gobernada en esta tierra por hombres. Cristo no se desligó de su iglesia, Cristo no la dejó al azar. Cristo sigue amando a su iglesia, Cristo sigue cuidando a su iglesia y dispuso que sea gobernada por hombres en esta tierra. Y es a ellos, a estos hombres que constituyó él mismo, a los cuales capacitó con un poco más de entendimiento en la doctrina y sabiduría para que pueda preceder a otro, para que pueda enseñar a otro, para que pueda guiar a otro. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo en su sabiduría y amor por la iglesia. Así que no quiera, hermano, por favor, no quiera ser como esos fantásticos que esperan que Dios les dé revelaciones o que les dé sueños. No espere eso. ¿Por qué? Porque una persona que busca y que va a una iglesia y está esperando es que Dios le dé revelaciones o sueño, lo que está manifestando es que no quiere ser sometido a la supervisión y la enseñanza de una iglesia, como Cristo mismo lo estableció. Entonces, ¿usted entiende ahorita las personas que se reúnen para ir a contar sus sueños y sus visiones y todas sus cosas? Es porque no quiere simplemente ser enseñado, instruido y someterse al modelo ¿qué? Al modelo de Cristo. No quiere. Esto nos enseña entonces a nosotros que si Cristo constituyó a oficiales en la iglesia, esto nos enseña humildad, hermanos. A que todos vayamos y seamos ¿qué? Humildes. A que usted y yo tengamos modestia de someternos al orden bajo el cual el Señor nos ha puesto. Es que lo puso fue el Señor, esto no es invención humana, mis amados. Si no fuera esto así, si esto no fuera así como el Señor Jesucristo lo ha establecido, habría una horrible manifestación de lo que es una iglesia. Sería horrible, hermano, sería nefasto. ¿Por qué? Porque si esto no fuera así, nadie quisiera someterse a nadie para ser enseñado. Y por lo tanto, si nadie se quiere someter a nadie, piense entonces cómo sería una iglesia. ¿Quién sería discípulo realmente de Cristo? Cada quien seguiría a Cristo a su manera, a su parecer. Y usted se da cuenta en el libro de los jueces qué pasó cuando un pueblo hizo lo que mejor le parecía. ¿Cómo vivían? Peor que el mundo. Así que démosle gracias al Señor, mi querida iglesia. Démosle gracias a nuestro Salvador que no nos ha dejado solos, hermano. Démosle gracias a nuestro Señor de que no ha querido dejarnos allá sin palabras, que no nos ha querido dejar, hermanos amados, descuidados, no nos ha querido dejar, hermano, simplemente en el olvido. Porque piense, hermanos, piense en lo siguiente. Piense qué pasaría en la iglesia cuando usted sabe que hay personas que son débiles en la fe, de acuerdo a lo que la Biblia dice,
cuando hay hermanos que de pronto no tienen la misma capacidad de entendimiento, ¿qué pasaría, hermanos, si usted y yo no tuviésemos dones de parte de Dios en la iglesia? Personas que no pudiesen guiarse. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que un ciego guiando a otro ciego, ¿hacia dónde van? Hacia el mismo hueco. ¿Es así o no es así? Piense, entonces dele gracias al Señor y démosle gracias al Señor que ha concedido dones a su iglesia para que usted y yo tengamos, hermano, beneficio y salvación. Para eso el Señor lo trajo. Quiero que usted vea al pastor de su iglesia, no como Dios, no, nunca. Dios nos libre de tener un pensamiento equivocado hacia ese hombre que Dios dio, pero sí sepa una cosa, Dios lo estableció de acuerdo a lo que nos acaba de leer para nuestro beneficio y nuestra salvación. Es para eso que el Señor puso hombres y para que su iglesia fuera gobernada a través de hombres. Así que quiero aplicar esto, hermanos, y no voy a alcanzar. Quiero aplicar esto. Cuando alguien se rebela contra este orden que Dios estableció, de poner hombres que nos enseñen, de poner hombres que nos guíen, de poner hombres que nos supervisen, cuando alguien se rebela ante esto, quiero que sepa una cosa. Usted no se está rebelando ante un pastor. No, mi querido hermano. Por eso es que a veces un pastor debería descansar mayormente en el Señor. Es que cuando una persona se rebela, no se rebela contra un pastor. ¿Sabe a quién está resistiendo? A Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que puso a ese hombre para esa tarea. Que todos crezcamos en unidad. Entonces no se rebela contra un pastor. Se está rebelando contra Cristo. Y usted sabe lo que dice la Escritura en Romanos. El que se rebela contra las autoridades, a Dios resiste. Y si a Dios resiste, sepa una cosa, hay consecuencias. ¿Sí recuerdan? Hay consecuencias, hermano. Y el Señor traerá la espada sobre esa persona. Entonces, si usted quiere ser considerado cristiano, usted debe ser un hijo de la iglesia. ¿Ya entiende? ¿Quiere ser considerado cristiano? Sea un hijo de la iglesia. ¿Cómo es un hijo de la iglesia? Bueno, un hijo de la iglesia, uno que se somete a ese reino, a esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un cristiano, hermano. ¿Quién más le va a enseñar a este mundo sujeción? ¿Quién más, hermano? Sino los cristianos. Pero hoy los cristianos no quieren sujetar ni siquiera a las autoridades que el Señor le ha puesto. Segundo, entonces tenemos que lo primero es que me enseña a mí un culto de adoración es, hermano, a creer y a someterme al cuidado y al amor que Cristo tiene por mi alma. Eso es lo que nos enseña, hermano, el poder estar en un culto público de adoración. Todos pensando esto mismo, todos creyendo esto mismo. Pero segundo, hermano, un culto de adoración bajo el orden de Cristo tiene un fin. Un fin, ya lo vimos, ¿cierto? Que es manifestado de varias formas. Ese fin del Señor es manifestado de varias formas, pero llevan a un mismo fin, valga la redundancia. Y lo primero es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que el Señor busca, ¿ve? Perfeccionarnos. ¿En dónde nos va a perfeccionar el Señor? En el culto público de adoración. Hoy, en este día, bajo el orden de Cristo. Nos va a perfeccionar para la obra del ministerio. Esto quiere decir, hermanos, que cuando el Señor habla de hacernos, de perfeccionarnos, es hacernos aptos, es completarnos, es unirnos para llevarnos hacia adentro, para llevarnos a laborar, para llevarnos a trabajar, es decir, hermanos, en servir y socorrer al cuerpo de Cristo. Mire lo que el Señor usa. O sea, cuando habla de perfeccionarnos, es hacernos aptos. Usted y yo acá venimos como un niño recién nacido, que no sabe nada, pero el Señor empieza a capacitarnos, a hacernos aptos, a completarnos en ese conocimiento. ¿Con qué fin, hermano? Con llevarnos hacia adentro y socorrer al cuerpo de Cristo, trabajando y laborando en medio de ellos. Por eso es que usted y yo vemos, hermano, la labor del pastor también enseñando a otros para que sirvan a la iglesia. Que otros puedan servir a la iglesia. Esa es la razón. Perfeccionar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio, hermanos. O sea, si usted está en una iglesia, antes que el Señor quiera que usted se vaya, el Señor lo va a capacitar, lo va a completar para llevarlo más hacia adentro, más hacia las labores de la iglesia,
más a que usted se comprometa con la iglesia, más a que usted quiera servir y socorrer al cuerpo de Cristo, del cual ahorita hace parte. Eso es lo que hace el Señor a través de esto. Y para esto, hermano, se necesita tener en cuenta el primer punto. Pero no solamente esto, otro punto que podemos ver del fin que Dios quiere y que Cristo quiere para con su iglesia en este día de adoración es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, perfeccionarnos para la obra, pero a la misma vez edificar el cuerpo de Cristo. Y el énfasis se hace aquí en la edificación interna, hermano, en la edificación de nuestra alma. A medida que todos los creyentes son nutridos con el deseo y con la mira de un servicio fructífero a través de la palabra expuesta. O sea, que esta palabra produzca un fruto entre aquellos que estamos hoy aquí reunidos. Es decir, hermanos, es el desarrollo espiritual de la iglesia. Esa es la edificación del pueblo, del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nos desarrollemos espiritualmente, llevando a los cristianos, a todos los que nos reunimos aquí, del pecado a la obediencia. Eso es lo que el Señor quiere en este día de adoración. En las adoraciones privadas, en la adoración privada, usted lo que hace es seguir trabajando en esto. Pero esto se le da ¿en dónde? En la iglesia, cuando usted se reúne como pueblo del Señor, para que todos trabajemos en unidad, llevándonos de los pecados que tenemos en común todos, que tal vez en unos se manifiestan más que en otros, pero que en todos tenemos en común, y eso nos lleva al Señor, sacándonos de ahí, llevándonos a la obediencia. Pero no solamente esto, hermanos, sino también a la unidad de la fe. Esos son los fines que el Señor tiene. Mire que todo esto lleva a lo mismo, pero se manifiesta de diferente manera. La unidad de la fe. ¿Para qué nos trae el Señor? Capacitarnos y prepararnos para que todos estemos coordinados y armónicos. Unidad de la fe. Entonces, mire, aquí está una vez más. ¿Cuál es la idea? Que todos lleguemos, ¿cuántos? Todos, dice la Biblia, todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde va a pasar eso, iglesia? ¿Dónde va a pasar eso? En los cultos de adoración. Vamos a llegar a la unidad de la fe en los cultos de adoración. Vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios en los cultos de adoración. Es de ahí, hermanos, de este conocimiento de Cristo, del evangelio que es predicado en una iglesia, es de ahí que la iglesia empieza a crecer y a madurar espiritualmente en sana doctrina y en amor. A través de esto, siempre que un creyente reciba enseñanza correcta, cuando realizan con fidelidad la obra del ministerio y cuando el cuerpo es en consecuencia edificado a la madurez espiritual, hermano, la unidad es inevitable. Es decir, cuando usted y yo somos expuestos ante la verdad del Señor, somos expuestos a sana doctrina, somos expuestos al evangelio de la gracia, hermano, la unidad es inevitable. Es lo que dice la Biblia. Para eso el Señor estableció su iglesia. Así que la unidad en compañerismo es imposible, a no ser que sea construido sobre el fundamento de la verdad divina creída por todos en común. Debemos creer a lo que el Señor nos enseña. Si usted y yo no creemos a la doctrina de la iglesia como ha sido enseñada, dígame qué vamos a esperar. ¿Qué podemos esperar si nosotros no creemos a esto que estamos hablando? Es que yo creo que sí, pero no. Hermano, ahí no hay nada. Así que la solución a las divisiones en Corinto fue que todos acogieran una misma manera de entender y opinar y que todos hablaran con la misma verdad. Fue lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Ustedes recuerdan la división tan fuerte que hubo en Corinto? ¿Sí la recuerdan? Bueno, ¿cómo la solucionó el apóstol Pablo? Todos tengan un mismo pensar y un mismo sentido. Si no, no hay nada. Si no, no van a poder llegar a ningún lugar. Entonces, en el culto público se nos enseña cómo acercarnos más a Cristo de una manera correcta, y este conocimiento está siendo transmitido a todos para que todos alcancemos esa relación preciosa que llena nuestras almas. Porque ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? En la unidad de la fe, llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? ¿Unos? Todos, hermano. Todos en la iglesia.
Entonces, hermano, nosotros debemos de reflejar las perfecciones de Cristo. Por eso es que usted y yo estamos llamados a andar como Él anduvo. Y Él estuvo en comunión y obediencia a las palabras del Señor. Así que cada culto, con enseñanza correcta, estamos siendo llevados a la estatura de Cristo. Eso es lo que se espera. Entonces, hermanos, quiero aplicar esto también. Mientras usted y yo estemos en este mundo, debemos siempre progresar en la escuela de Dios. Para eso nos fueron dados los cultos de adoración. Esta es la escuela de Dios, esta es la casa de Dios. Esa es la escuela que venimos para que todos aprendamos. Cuando un niño va a la escuela, ¿cierto? Y está en preescolar o está en primero de primaria, a todos les enseñan a sumar cuánto es 1 más qué, más 1. ¿Sí recuerdan? 1 más 1. Y todos deben de decir 2. Alguno dirá 3. Y a ese pobre muchacho sí que es difícil. Con el muchacho sí que es difícil. Pero la idea es que ¿qué? Que todos lleguemos a esa unidad. La escuela del Señor nos lleva a esa unidad, mis amados. Para eso nos fueron dados los cultos de adoración. Sin un culto de adoración, una persona nunca podrá pretender crecer en conocimiento e imitación de Cristo. Nunca. No pretenda que si usted no hace parte de una iglesia, no pretenda que si usted no participa de la iglesia como el Señor se lo demanda, usted crecerá en conocimiento y en imitación de Cristo. Nunca lo podrá hacer. Pero mis amados hermanos, ya para terminar, denme 5 minutos más, por favor, para cuidado y protección. Para eso el Señor nos trae a este lugar. Eso es lo que hace especial los cultos de adoración. Que tengamos unidad y que podamos cuidarnos y protegernos. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que el Señor nos trae, y lo especial de los cultos de adoración es que usted y yo, ¿qué? Vamos a cuidarnos y protegernos, hermano. Porque ya tenemos, ¿qué? Un mismo pensar. Ya tenemos unidad en pensamiento, en conocimiento de Cristo. Esto nos va a ayudar a que a usted y a mí no nos cojan, hermano, descuidados por ahí y nos roben. En el culto de adoración se predica lo que necesitamos. Y al estar todos oyendo lo mismo, podemos cuidarnos, ¿qué? Juntos. Podemos cuidarnos en bloque, mi querido, lo que nos hará más fuertes y efectivos en cuanto a los engaños que se presentan afuera y en ocasiones dentro de la iglesia. Cuando una persona quiere buscar una división, cuando una persona quiere venir y traer engaño a la iglesia, empieza por uno. Pero él empieza, él empieza a querer inyectar esa maldad en todas partes. Pero si él encuentra la misma respuesta en todos, o se arrepiente o se va. O se une o se va. Una de las dos. Pero porque encuentra ¿qué? Un mismo pensamiento. Porque todos hemos oído ¿qué? Lo mismo. Y todos hemos creído en ¿qué? En lo mismo. Y así es muy difícil que la iglesia del Señor sea corrompida. ¿Entiende, hermano? ¿Por dónde hemos sido cuidados? ¿Cuál ha sido el medio del Señor para cuidarnos? Hermano, esta congregación. Aunque seamos pocos. Aunque tal vez no se estimen y se valore. Esta congregación es la que nos ha guardado por la gracia y misericordia del Señor. ¿Hasta cuándo? Yo espero que sea por largos años, si así Dios lo quiere. Así que una iglesia que entiende, estima y acude a los cultos de adoración, sigue en la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, sigue todos teniendo a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. ¿Cómo? Bien concertado. Mire todo lo que el Señor enseña antes para decirnos que solo así estaremos concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se van a ayudar mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, solo así tendremos un testimonio armónico de nuestra profesión de fe, bien concertado, bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y esto es algo muy importante, hermano, porque entonces esto nos deja ver una cosa, que cuando usted y yo llegamos a esto, cuando estamos en esa unidad, se pueden evidenciar los dones que cada uno tiene. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano, mientras usted no esté en unidad con la iglesia, mientras usted no esté siendo llevado hacia adentro de la iglesia, como el Señor lo dijo, hermano, nunca se van a manifestar para qué es que usted es bueno en medio de la iglesia.
Cuando usted está trabajando, cuando usted tiene una misma unidad, cuando usted está en un mismo pensar y usted estima la iglesia, allí, hermano, según la actividad propia de cada miembro, el Señor está diciendo que cada uno de nosotros tiene algo que dar. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuando usted viva más pensando en su familia? ¿Cuando usted viva más pensando en su trabajo? ¿Cuando usted viva más pensando en otras cosas y viene solamente el domingo porque le toca venir? No, amigo. Cuando usted esté verdaderamente dentro y hacia adentro de la iglesia y esté viendo la obra de Cristo en su vida, se va a manifestar cuál es el don que Dios le ha dado. Y es allí, hermanos, cuando cada uno muestra su don, que somos enseñados y somos puestos al servicio, y esto da un testimonio glorioso. Todo divinamente orquestado y provisto por Cristo, quien mantiene unido al cuerpo entre sí y lo hace funcionar por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es allí donde los dones, los recursos espirituales y la provisión del Espíritu Santo son transmitidos de un miembro a otro, dando entonces, hermano, crecimiento en la iglesia, en amor. Entiende entonces, hermano, entiende por qué una persona que no estima un culto de adoración, una persona que no busca participar de ello, sino que hoy viene y la próxima semana no, usted entiende, hermano, que esa persona claramente no va a poder estar a la par de la iglesia. Usted entiende esos niños que iban al colegio, y se demoraban una semana o 15 días sin ir. ¿Usted recuerda qué pasaba? ¿Estaba igual que los otros? No, es que yo me desatraso con el cuaderno del que más sabe. ¿Le ayudaba eso? Quedaba atrás. Y muchos de los niños perdían el año, ¿recuerdan? Una persona que no está en la iglesia no estará a la par de la iglesia. Siempre irá atrás, pensando hoy una cosa y mañana otra. Por eso es que no puede crecer. Por eso, hermano, es que busca otros aires, pensando que el problema es ¿quién? La iglesia. ¿Ve? Como no puede crecer, como hoy piensa una cosa, mañana otra, al final se termina yendo. ¿Por qué razón? Porque dice, no, es esa iglesia la que tiene el problema, no yo, que no estoy participando. Amado, ¿entiende por qué es que se causan las divisiones? Por no tener un mismo pensar y un mismo sentir. El problema es que la gente que se va de una iglesia causando división cree que sí está bien con Cristo, cuando está menospreciando todo lo que Cristo ha querido hacer en la iglesia, manifestando que no es parte del cuerpo. Todo tiene consecuencias, hermano. Dios no puede ser burlado. Mientras Dios avanza con su iglesia, una persona que no esté de acuerdo se quedará atrás. Porque Dios prometió que su iglesia, ¿qué? Avanzaría. El que no quiere avanzar, mi hermano, ya es cosa de él. Entonces, hermanos, esto es lo que pasa. Esto es lo que hace especial un culto, ¿qué? Público, hermano. Dios nos une, Dios nos alinea con su propósito. Todos recibimos una misma instrucción, una misma dirección espiritual. Todos nos reforzamos en unidad y en identidad como iglesia, hermanos. Se sincronizan nuestros dones y servicios y así haremos un testimonio glorioso a este mundo. Y usted y yo seremos guardados en el camino del Señor. Oremos a Dios.